Yo quiero hablar acerca de la oración. Como es un tema tan amplio, me voy a enfocar en el Padre Nuestro, pero le voy a dar quizás un enfoque un poco diferente de lo acostumbrado o lo tradicional. Tú sabes que orar y adorar son cosas que parecieran muy similares. Yo siempre he dicho: el que ora, adora, y el que adora, ora. Pero la forma en la que lo hacemos es sustancialmente diferente. No quiere decir que tú no puedas adorar a solas, pero en realidad bíblicamente la adoración es algo que se hace en público, y más que en público, se hace congregacionalmente. Y sin embargo, la oración, a no ser que sea una oración de confesión congregacional o una oración de intercesión, pero la oración devocional más bien es algo que hacemos en privado. Por eso Jesús dijo: cuando ustedes oren, háganlo como en secreto. Entren en su aposento, cierren la puerta y oren a su Padre que está en lo secreto, y su Padre que está en lo secreto los va a recompensar en público. Y yo quiero que me acompañen a una escritura y vamos a partir de allí, porque vaya que es un tema tan importante, el tema de la oración. Todos sabemos que tenemos que orar, pero la verdad es que muy pocos, realmente nadie, comienza la vida cristiana sabiendo orar. Alguien me dijo, cuando yo tenía unos cuantos días de conocer a Jesús, me dijo: tú vas a aprender a orar orando. Y es cierto, mientras más practicas la oración, más aprendes a orar. Pero no quiere decir que automáticamente tú vas a estar aplicando los principios correctos de la palabra de Dios para orar. Es más, muchas veces aprendemos de una forma quizás un poco complicada a orar. ¿Cuántos de ustedes aprendieron a orar con otra persona y sin darte cuenta empezaste a copiar las palabras que esa persona decía, o aún el tono de voz de esa persona, ¿verdad? Hay personas que tienen una voz gruesa, pero cuando oran: ¡Padre! Y cambian hasta el tono de voz, y dices: bueno, ¿será necesario usar diferentes tonos de voz cuando estamos orando, o aún diferentes posturas? Les he dicho varias veces, cuando yo aprendí a orar, obviamente una de las posiciones que es bíblica para postrarnos delante del Señor y consagrar nuestra vida delante del Señor es doblar nuestras rodillas. Y cuando doblamos nuestras rodillas, por supuesto, empezamos a tener una conciencia de que estamos en una posición de oración, pero no es automático. ¿Cuántos de ustedes se arrodillan y se ponen así y empiezan a sentir toda la presión de la sangre en la cabeza, que les empieza a pulsar, y al ratito dicen: ay, Padre, este pantalón cómo me aprieta? ¿Y por qué? Porque la posición no te hace ni automáticamente más espiritual, ni automáticamente te hace una persona que sabes orar. Es como cuando empezaba yo a aprender a cantar al Señor y adorar al Señor, y yo veía alrededor, estoy hablando de días de conocer a Cristo, y yo miraba a mi alrededor en las reuniones y veía gente levantando las manos, y yo decía: bueno, pues me imagino que esa es una forma de adorar, de exaltar al Señor. Pero se mete uno en la cabeza ideas como la de yo tengo que levantar las manos toda la reunión. Y yo me acuerdo que ya me dolían los brazos de tenerlos levantados, pero no los bajaba, porque yo decía: Señor, te estoy mostrando cuánto te amo, manteniendo mis brazos levantados, como si el bajar los brazos significara que ya no estás consagrando tu vida delante del Señor. Entonces hay varios vicios que a veces, o quizás no vicios, pero muletillas que a veces adquirimos aún en nuestras palabras. Pero Lucas capítulo 11,
En el verso 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Fíjate cómo dice que cuando Jesús estaba orando en un lugar, obviamente los discípulos lo estaban viendo y se quedaron con la boca abierta, y por eso le dijeron: enséñanos a orar. ¿Has estado alguna vez con alguna persona que está trabajando en su taller? A lo mejor es un carpintero. A mí me encanta el trabajo con la madera. Iba a decir trabajar con madera, pero lo hago muy poco. Pero algún día quiero aprender más a trabajar la madera, a trabajar con herramientas. Tengo un router, tengo una sierra, tengo una caladora, un taladro, pero tengo muy poca experiencia. Y cuando veo a una persona que está trabajando con la madera, siempre me acerco y me fascina, y le digo: a ver, ¿cómo hiciste esto? Enséñame a hacerlo. De la misma manera, cuando tú estás con una persona que sabe orar, vas a ser sabio si le pides que te enseñe a orar. Obviamente, el dicho dice: el que anda con lobos aprende a no a ladrar ni a maullar, aprende aprende a aullar. ¿Por qué? Pues porque tú vas a imitar a aquellos que hacen las cosas correctas, como Dios manda. Entonces, si Jesús oraba de acuerdo a la voluntad del Padre, y los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, eso quiere decir que la oración es un arte que puede ser aprendido. Muchos de los que al principio nos desanimábamos porque pensábamos que no sabíamos orar o no podíamos orar, y estoy seguro que algunos de ustedes aún hoy están batallando con un bloqueo en su mente que les dice: es que tú no puedes orar. Mira, nomás te pones a orar 30 segundos y te da sueño y empiezas a bostezar. ¿Han estado con alguien que nomás empiezas: Padre Celestial, gracias por tu presencia, y alguien empieza: amén, sí, Señor. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos despiertes, Señor, en este momento. Pareciera que es automático que alguien se pone a orar y alguien empieza a bostezar. Y a pesar de que eso no me voy a meter en el tema de que puede ser un asunto espiritual, de opresión espiritual, muchas veces es un bloqueo en la mente de la persona que dice: yo no puedo orar, es tan difícil para mí. Hay otras personas que sí son espirituales y por eso ellos oran y son los oradores profesionales, pero a mí se me hace muy difícil orar. Mira, rompe de tu mente ese pensamiento incorrecto, porque tú puedes aprender a orar. Es más, dilo conmigo: yo puedo aprender a orar con eficacia. Ahora, cuando empiezas a orar, muchas veces las preguntas que vienen a nuestro corazón es: ¿lo estaré haciendo bien? Y una de las preguntas más letales que hay que sacarla de nuestra mente es: ¿servirá de algo orar? A lo mejor nada más estoy perdiendo el tiempo. ¿Alguien me estará escuchando? Y la verdad es que todos enfrentamos ese tipo de desafíos en la mente. Yo tengo 37 años, casi 37 años de haber entregado mi corazón a Jesús, y te puedo decir que todavía hay momentos en los que necesito, 37 años después de haber consagrado mi vida a Jesús, todavía necesito sujetar mi mente a la obediencia a Cristo y no darle lugar a pensamientos que son del enemigo, que vienen a decirme: estás perdiendo el tiempo, mejor ya párate de ahí, estás allí desperdiciando minutos preciosos de este día, levántate. Tengo que afirmar mi compromiso de mantenerme delante del Señor, porque si yo aprendo a depender de Él y a esperar de Él, entonces su voz va a ser clara para mí y no me voy a perder, y voy a ser mucho más eficaz en lo que yo haga. Cuando tú oras, tú estás acercándote al trono de la gracia y vas a alcanzar misericordia, vas a hallar gracia para el oportuno socorro. Así es que si todos podemos aprender, una de las cosas más importantes que debemos de tener es una actitud enseñable. No hay peor cosa que un cristiano sabelo todo. No hay peor cosa que un cristiano que piensa que ya
ya sabe orar. Y si tú le tratas de dar una sugerencia de cómo mejorar su vida espiritual, se ofende. Yo quiero decirles que yo no soy experto, yo no soy profesional y espero nunca ser un profesional espiritual. Yo les he platicado que cuando viajo y converso con personas que tengo la oportunidad de compartir, evito decirles, cuando menos de entrada, a qué me dedico. Bueno, de hecho sí se los digo, pero se los digo de una forma diferente. En vez de decirles, mucho gusto, me llamo Marco y soy cristiano. Y no solamente soy cristiano, sino soy ministro ordenado del Evangelio de Jesucristo. Sí lo soy, pero no se los digo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que no entienden o no conocen de Jesús van a escucharme decir eso y van a decir, wow, cristiano igual a loco, y ministro igual a loco profesional. Así es que evito decirles a qué me dedico. Muchas veces cuando me dicen, ¿y a qué se dedica usted? Porque yo primero les pregunto, mucho gusto de conocerle, y ¿a qué se dedica? Y ya me empiezan a contar. Una de las claves para hacer amigos es no hablar de ti, sino preguntarles a las demás personas, porque a todo el mundo le encanta hablar de ellos. Y si tú eres un buen oidor y hacedor también, pero en ese contexto, si eres un buen oidor, vas a ser una persona que vas a tener muchos amigos. Entonces les pregunto, ¿y a qué te dedicas tú? Y ya cuando me dicen y me preguntan, ¿y usted a qué se dedica? Y yo les respondo, yo soy un comunicador. Oh, wow, y usted, pero comunicador que trabaja en la televisión. Sí, hacemos un poco de televisión y también en internet y algunos escritos y digo, no está mal, no estoy mintiendo. Y si les puedo apantallar un poquito, está bien, porque de esa manera pueden estar un poco más abiertos a escuchar lo que yo les tengo que decir, porque cualquier persona quiere escuchar de alguien que sabe de lo que está hablando, ¿verdad? Si tú estás escalando, no le preguntas, oye, tú que estás allá abajo, ¿cómo me subo allá arriba? ¿A quién le preguntas? Pues al que ya se subió. Así es que les digo esto porque es muy importante para nosotros que si estamos en una carrera de crecimiento espiritual, nunca pensemos, ya llegué, yo no lo he alcanzado, ni tú tampoco. Y serás sabio si te humillas lo suficiente para aprender de otras personas. Por eso yo honro a aquellos que están en la escuela de liderazgo, que viniendo quizás aún de otras ciudades, algunos vienen por razones de trabajo, los transfirieron aquí a Dallas, y en los lugares de origen de donde están ya estaban aún literalmente pastoreando, quizás no de tiempo completo, pero tenían posiciones de autoridad espiritual en congregaciones donde ellos estaban. Y cuando llegan acá, en vez de decir, mira mi tarjeta, soy pastor y ponme a predicar cuando tú quieras, en vez de hacer eso, van y se inscriben a la escuela de liderazgo, porque entienden que esta es una obra diferente a donde venían. Tenemos una filosofía diferente, obviamente basada en la palabra de Dios, pero nuestra visión tiene ciertas particularidades. Y si tú nunca tomas la escuela de liderazgo, te lo puedo decir así de la forma más directa posible: si no te inscribes a la escuela de liderazgo, nunca vas a entender cabalmente cómo piensa tu pastor. Porque yo a lo largo de todos estos años he desarrollado el currículum de la escuela de liderazgo, y obviamente se ha enriquecido gracias a la ayuda de muchos otros del equipo pastoral, y Carlitos Rivera, que es ahora el director de la escuela, que también ha traído mucha estructura a la escuela. Pero probablemente el 75% de la escuela de liderazgo yo he tenido que desarrollarlo a lo largo de muchos años de estudio. Entonces esas clases reflejan de una forma muy precisa cómo pienso. Y si tú no tomas esas clases, difícilmente vas a llegar a entender
No solamente no vas a entender la visión, sino no vas a entender la motivación con la cual hacemos las cosas en este lugar. Así es que te bendigo si tú estás en la escuela de liderazgo. Si no estás en la escuela de liderazgo, este es el segundo domingo, ¿no es cierto? O sea que todavía habría chances si vienen el siguiente y no faltan, ¿verdad? Entonces, los que no están tomando las clases de la escuela de liderazgo, todavía puedes venir el próximo domingo a la 1 de la tarde y regístrate antes de salir hoy. Y si no faltas ninguna de las siguientes clases, son 10 clases en total del módulo 1, si no faltas las próximas 8 clases, entonces puedes estar ya involucrado. Entonces, los bendigo por tener una actitud enseñable. Ahora, Mateo capítulo 6 en el verso 5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y aquí la pregunta es: ¿por qué oramos? No solamente para qué, sino por qué oramos. ¿Sabes? La mayoría de los cristianos que tienen un problema con la oración, yo he descubierto en algunas conversaciones que tienen un problema con la oración porque no quieren caer en este error de los fariseos. En otras palabras, no quieren ser hipócritas. Ahora, ¿cuántos de ustedes han estado en alguna reunión familiar o con amigos y como la mayoría son cristianos, alguien que tiene la placa invisible que dice policía espiritual, está viendo que nadie toque ni un solo chip con salsa, ni te atrevas a servirte una alita de pollo si no hemos orado, ¿verdad? Y por supuesto estoy añadiendo un poquito de humor porque yo creo en darle gracias al Señor. Lo que no creo es en condenar a aquel que ya está mordiendo la alita y ya la está masticando. ¿Que no vamos a orar o vamos a comer como burros? ¿Sabes? Yo tuve un maestro una vez que me dijo: si a ti se te olvida orar por los alimentos, cuando vas en el postre ya y te acuerdas, too late. Ya no te condenes a ti mismo. Es más, me dijo este maestro, deja de orar por los alimentos y deja de darle gracias a Dios por los alimentos unas 2 semanas hasta que te regrese una genuina gratitud por la comida que te estás comiendo. Porque no es religión, ni es un ritual, ni es algo que hacemos porque es una fórmula mágica. Ciertamente la oración es el más poderoso desinfectante que puede haber, aún de los alimentos. De hecho, no voy a decir dónde, pero estábamos en un país y estaba mi hijo conmigo y me dijo: ¿y te vas a comer eso? Y la verdad me metió un poquito de duda. Y cuando uno empieza a dudar, ahí empiezan los problemas. Cuando tu conciencia está firme, no tienes problema. Mata y come y adentro. Porque con la oración, dice la palabra, todas las cosas son santificadas. Con la oración todo es limpiado. Aún una ensalada que la lavaron con agua sucia, llena de amibas, que te podría dar tifoidea, amibiasis, salmonelosis y quién sabe cuánta cosa más. Yo creo que cuando tú oras y dices: Padre, yo te pido que bendigas estos alimentos, límpialos, santifícalos, purifícalos, achicharra las amibas, achicharra toda bacteria, toda cosa mala y que no me haga daño. Ahora, tampoco yo creo en aquellos que ya lo llevan, they take it to the next level y dicen: y reprendemos toda caloría en el nombre de Jesús. Bueno, eso te aseguro que no va a suceder, por mucha fe que tengas. Entonces,
¿Por qué oramos? Los fariseos oraban, según Mateo 6:5, para ser vistos de los hombres. El hermano Wayne Myers, de quien yo aprendí tanto en los primeros años de mi caminar con el Señor, si tú lo invitabas a cenar a tu casa, ni se te ocurra ponerte a orar una oración larga como para pantallarlo, porque él te detenía, ¿verdad? Si te ponías a orar largas oraciones, él te detenía. Hermanito, si usted tiene carga por las misiones, váyase al cuarto de oración, se enfría la sopa. Y es cierto, ¿sabes? Porque a veces pensamos que por nuestra palabrería vamos a ser oídos, como los fariseos. Entonces, eso me hace a mí pensar, cuando estoy considerando no solamente por qué oro, sino cómo oro, no solamente mi motivación, sino también la manera en la que yo me involucro en la oración. El verso número 7 dice: y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No uses vanas repeticiones. Ahora, las fórmulas religiosas no sirven. Sería tanto como pensar que necesitas encontrar una invocación, como decir abracadabra, patas de cabra, y entonces algo tiene que suceder. Los que vieron la película de El Señor de los Anillos, no sé cuál de ellas, y estaban así como en una montaña, y se supone que se tenía que abrir una puerta, y estaba Gandalf, creo que se llamaba, y estaba tratando de encontrar o de acordarse qué era exactamente lo que tenían que decir para que la puerta se abriera. Y a veces con la oración pareciera que tratamos de encontrar la fórmula perfecta de decir exactamente las palabras que tenemos que decir para que se abra una puerta hacia la presencia de Dios. Pero la Biblia dice que no es vanas repeticiones, ni por nuestra palabrería, ni por nuestra abundancia de palabras vamos a ser oídos. Todos hemos estado en momentos en los que nos metemos con algún tipo de muletillas, como cuando yo oraba así: Señor, te pido, Señor, que tú, Señor, por favor, Señor, nos ayudes, Señor, en este día, Señor, a que tengamos, Señor, tu presencia, Señor, para que tú, Señor, nos abras el camino, Señor, y que tú, Señor, que seas Señor de nuestras vidas, Señor. Vuelvo a repetir, a veces quizás hasta nos ponemos nerviosos. ¿Cómo debo de orar? ¿Será que debo decir estas palabras? ¿Cuánto tiempo debo de orar? A lo largo de los años, mucha gente me ha preguntado: ¿cuánto tiempo debo de orar todos los días? Y yo siempre les contesto con la misma respuesta llena de sabiduría, y es: no tengo ni la menor idea. ¿Cuánto tiempo tienes que orar? ¿Quién sabe? Y una vez que los hago pensar un poquito, les digo: en realidad sí tengo una respuesta. Y la respuesta es la siguiente: ¿cuánto tiempo tienes que orar? El suficiente para que llegues a rendir tu corazón delante del Señor. Si tú puedes rendir tu corazón al Señor en 30 segundos, quizás con 5 minutos es suficiente. Pero si a ti te toma estar peleando y forcejeando con tus pensamientos distraídos, o con tu rebelión, o con tu falta de disposición, o con tu carnalidad, y tienes que estar ahí de rodillas media hora, 45 minutos, pues quédate una hora. Pero el que ora una hora, que no juzgue al que ora 5 minutos pensando que es más espiritual porque estuvo de rodillas una hora. ¿Sí me entiendes? La oración no es una competencia de resistencia, no es un maratón. Por supuesto
La falta de oración es uno de los grandes males de la iglesia. Pero yo te aseguro que no es por tu palabrería que serás oído. Hay gente que dice: si oro con el suficiente volumen, Dios me va a oír. Y también pasé por ese tiempo que yo decía: si al final de mi tiempo de oración mi voz estaba toda gastada y yo decía: hermanos, acabo de tener un tiempo de oración increíble, fíjate qué espiritual soy, que me quedé sin voz. Como si mientras más grites, más te oye Dios, o mientras más grites, más se asustan los demonios. No. Me recuerdo en el grupo de jóvenes liberando a una chica. Ni sabíamos cómo se liberaba a una persona de demonios, y los pobrecitos que se les ocurría manifestarse algún demonio quedaban sordos, porque caían al piso y nos poníamos allí y nos acercábamos y literalmente hacíamos así casita en su oído: en el nombre de Jesús, fuera. Ahí en la mera oreja. Y me acuerdo una vez una chica que nomás hizo así. Yo no sé si era el demonio o era ella, ¿no? Pero porque pensamos que con el volumen de nuestra voz vamos a echar fuera los demonios. Y por supuesto, tampoco son las penitencias lo que llaman la atención de Dios. Nunca me voy a olvidar. Tendría yo, no sé, 8, 9, 10 años, no me acuerdo, pero nunca me voy a olvidar la impresión terrible que me causó. Se quedó sellado en mi conciencia ver a una mujer en la calzada de los Misterios en la Ciudad de México, andando, no sé si se dice andando o avanzando sobre sus rodillas, y a pesar de que le estaban poniendo unas cobijas y pues telas para tratar de suavizar un poquito su avance, llevaba literalmente cientos y cientos de metros andando en sus rodillas. Y ya cuando nos cruzamos con ella, iba yo de la mano de mi mamá, haciendo lo que en ese tiempo entendíamos que teníamos que hacer. Pero nunca se me va a olvidar las manchas rojas que iban quedando donde esta mujer ponía sus rodillas. Y todavía hasta la fecha me duele el corazón, porque esta mujer tenía lágrimas en sus ojos. Su devoción, te puedo asegurar, que era mayor que la de la mayoría de los que estamos aquí, incluyéndome a mí. Pero no quiere decir que la mucha devoción logra los propósitos de nuestro Padre Celestial aquí en la tierra. Por eso es que una persona que quizás tiene mucha pasión, pero mucha ignorancia también de lo que dice la Biblia, no solamente al final va a terminar frustrado, resentido y aún ofendido con Dios. ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me haces caso? Si yo hice esta manda, si yo hice esta penitencia, si yo te prometí y tú me quitaste a mi esposo, nunca le quitaste el alcoholismo, nunca salvaste a mi hijo de las drogas. ¿Por qué? Si yo hice esto y lo otro y hice esta penitencia. Porque podemos tener mucha pasión, pero si no tenemos inteligencia espiritual, vamos a estar mal enfocando nuestra pasión espiritual. Por eso tenemos que aprender a orar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y cuántos saben que la oración no es para convencer a Dios de algo? Vuelvo a repetir, ¿cuánto tiempo tienes que orar? No es: Señor, te pido que me proveas mi necesidad. Ándale, Señor, di que sí, di que sí. Padre, por favor, te lo ruego, Señor. La oración no es para convencer a Dios. Él ya está convencido.
Él estaba convencido cuando tú ni siquiera estabas convencido. Él ya sabía y había determinado lo que iba a hacer a tu favor antes de que tú se lo pidieras. Antes de que esté la palabra en mi boca, tú ya la sabes, Señor. Entonces, ¿para qué oramos? Si Dios ya sabe, ¿para qué oras? ¿Te has puesto a pensar? Si Dios ya sabe lo que le vas a pedir, ¿para qué oras? Y hay muchas respuestas a esa pregunta, pero ve al verso 8 de Mateo 6. Dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Si Dios sabe de qué tengo necesidad, escúchame bien lo que te voy a decir, por favor, porque ya estoy terminando el mensaje y con el favor de Dios lo voy a continuar la semana próxima. Pero escúchame, por favor. Si Dios ya sabe de lo que necesitas, yo te pido, descansa en la certeza de que tu Padre Celestial es bueno. Y aunque no encuentres las palabras para pedírselo, Él ya sabe lo que necesitas. Aunque te hagas bolas con la manera en la que estás tratando de explicarle a Dios tu necesidad. Es más, a veces puedes estar tan angustiado que ni siquiera te salen las palabras correctas de tu boca. Puedes estar quizás como Ana, esa mujer que tenía tanto dolor en su corazón, que dice la Biblia que estaba moviendo la boca, pero ni siquiera salían palabras porque había tanto dolor en su interior. Ella no alcanzaba a verbalizar la petición delante del Señor, y los que la estaban viendo pensaban que estaba ebria. Yo te quiero decir, no pienses que porque no sabes hacer oraciones floreadas, Dios no te escucha. Él sabe de qué tienes necesidad, mi hermano, mi hermana. Él es tu Padre Celestial. El próximo domingo voy a hablarles de algo tan importante que es esencial para el ADN de esta iglesia, y es el espíritu de adopción. Cuando los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, Jesús les dijo: cuando ustedes oren, van a orar así. ¿Y cuántos pueden decir cuando menos las primeras frases conmigo? Padre nuestro que estás en los cielos. Solamente eso. Con todo respeto lo digo para aquellos que aprendieron quizás con un formato diferente. Y créeme cuando te digo que lo que voy a decir no lo digo para menospreciar una cierta tradición o una cierta costumbre. Simplemente te pido que abras tu corazón a lo que estoy a punto de decir. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos: cuando ustedes oren, van a orar así, no empezó diciendo: oh Jehová de los ejércitos. ¿Qué dijo? Padre nuestro. Y si bien para algunos podría ser una tecnicalidad, es muy importante, muy importante. Porque si tú cuando oras siempre te refieres a tu Dios, y vaya que admiro el respeto con el que le hablas, pero si solamente te refieres a Él como Jehová de los ejércitos o Dios Todopoderoso, y nunca puedes ir a un lugar dentro de tu corazón, quizás porque está bien lastimada esa parte de tu corazón, y no puedes ir a ese lugar
y del interior sacar estas palabras: Padre nuestro, Padre mío. Y no solamente Padre. Yo me acuerdo que en una ocasión en mi corazón juzgué y me arrepentí por haberlo hecho, y le pedí perdón al Señor por haberlo hecho. Pero juzgué, hace ya muchos años atrás, pero juzgué a una persona que en vez de decir padre decía papi. Yo me acuerdo que cuando lo escuché pensé: qué cursi. Ay, sí, muy salsa, ¿no? Papi. Si Jesús dijo Padre nuestro, que se ajuste a la Biblia. Y después me di cuenta que yo era el que todavía estaba sufriendo, en cierta medida, de orfandad espiritual, y que me molestaba que alguien le dijera a Dios papi, porque a mí me costaba trabajo decírselo. Por eso te digo, mi hermano, mi hermana, no se trata la oración de fórmulas, no se trata de cuánto tiempo. Yo sé que algunos me juzgan o me critican, me dicen: ay, pues qué clase de iglesia tibia y carnal vas a estar levantando si le dices a la gente que con 5 minutos está bien. Yo nunca dije eso. Lo que dije es que hay veces que no hace falta más de 5 minutos para llegar al lugar donde tienes que llegar. Si tú te quieres estar ahí 2 horas, está bien, pero muchas veces no puedes, porque tienes que ir a trabajar o tienes que hacer otras cosas. Entonces no te condenes a ti mismo, ni te descalifiques a ti mismo, ni digas: es que yo no soy espiritual, es que yo no puedo orar. Porque la oración no son palabras. La oración es del corazón, sacar tu corazón y decir: Padre, aquí estoy, aquí estoy. Y yo quiero terminar con un canto que para mí es mi canto favorito de adoración, y ya Gabriel se lo sabe, o ya sabe cuál es mi canto favorito de adoración. Ni siquiera tengo que decirle el título, eso espero. Díselo con todo tu corazón: aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor